Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre todos los errores que se pueden generar en Excel, pues según diferentes situaciones. Bueno, el primer error se llama error valor. Bueno, este error consiste en cuando se aplica o se crea una fórmula, por lo general se usan referencias o celdas combinadas con la operación o valores. En este caso nos va a arrojar este tipo de valor. Por ejemplo, acá tenemos un 6 y acá escribimos 1.34. Este por este nos arroja este valor. ¿Por qué? Porque los decimales se deben escribir con coma y no con punto. Entonces este número, el 1.34, está mal. Se debe escribir 1,34. El otro valor, o bueno, la otra fórmula es, por ejemplo, tenemos un número, tenemos un texto, queremos hacer una operación aritmética con esto y nos va a arrojar esto. ¿Por qué? Porque tiene un texto y el texto no nos va a arrojar, si multiplicamos esto con esto o hacemos cualquier tipo de operación aritmética, no nos va a arrojar un valor como tal, entonces es un error. El segundo error se llama error nombre. Bueno, el error nombre se produce cuando alguno de los componentes de la fórmula no es reconocido porque el nombre no existe o está mal escrita alguna función. Entonces, por ejemplo, tenemos 3, 34, 89 y 45. Entonces, por ejemplo, queremos aplicar una función, pero pues, por ejemplo, no le damos ahí, entonces le damos enter y pues como vemos la función está mal escrita. Entonces, como la función está mal escrita, no nos va a arrojar un resultado. Y por ejemplo, podemos poner una, una función que no exista, por ejemplo, este. Y por ejemplo, este más este. Perdón. Y nos va a arrojar este. ¿Por qué? Porque esta función de aquí, esta y esta g no existe como función, entonces no nos puede arrojar, pues nos dice que el nombre está mal, el que estamos empleando. Bueno, el tercer error se llama error div o error de dividido. Bueno, este error se produce cuando la fórmula intenta dividir por una celda vacía o por un valor de cero. Entonces, por ejemplo, vamos a probar y, por ejemplo, este dividido este nos va a dar este. ¿Por qué? Porque un número sobre cero, un número dividido sobre cero no existe porque no se puede realizar esta operación aritméticamente. Esta operación aritméticamente es indefinida. Ahora, por una celda vacía nos va a generar el mismo error. ¿Y por qué? Porque en la celda vacía no hay ningún tipo de valor que nos pueda suministrar o que nos pueda dar un valor numérico como resultado. Bueno, el otro error que tenemos por aquí se llama error NU. Bueno, el error NU se produce cuando al aplicar una función o realizar una fórmula el resultado no se puede calcular, ya sea porque no existe o es demasiado grande. Entonces, por ejemplo, pongamos un número negativo y le vamos a sacar raíz. Entonces, raíz de este numerito.
y nos va a arrojar este error. ¿Por qué? Porque no es posible que esa función trabaje con algunos tipos de números. Hay algunas funciones que tienen algunas condiciones de números y no trabajan, por ejemplo, en este caso la raíz no trabaja con números negativos. Y por ejemplo, cuando el número es demasiado grande, entonces por ejemplo vamos a escribir unos números muy grandes y vamos a hacer, por ejemplo, este elevado a este. Y bueno, nos va a arrojar el mismo valor. ¿Por qué? Porque este es un número demasiado grande. Entonces Excel no lo toma. Bueno, el otro error se llama error NA. Error NA. Y bueno, el error NA se prepara cuando se busca un dato de un rango dado y este no se encuentra de forma exacta. Entonces, por ejemplo, tenemos una lista, entonces Pérez, Arias, Chávez, García, Romero. Tenemos una serie de números, 100, 100, 200, 300 y bueno, tenemos esta serie de números consecutivos y vamos a buscar, por ejemplo, supongamos que vamos a buscar si hay una celda vacía en ese cuadro. Entonces le damos la función buscar. Entonces primero va a valor buscado, que es esta celda. Después va este rango. Después va este rango. ¿Por qué nos da este error? Porque no hay una celda vacía en el rango que encontramos. Bueno, no hay una celda vacía acorde con los rangos que teníamos acá y pues que con la búsqueda que hicimos, que fue con la función buscar. También se puede hacer con otra función, que es función buscar v. Bueno, el otro error se llama error ref. Ay, perdón. Acá. Entonces, error ref. Bueno, este error consiste, este error se genera cuando el componente de una fórmula o referencia es eliminada físicamente, es decir, se elimina de una fila o columna que puede ser un dato que estaba teniendo en cuenta para la fórmula. Por ejemplo, tenemos estos tres números y por ejemplo, queremos por ejemplo, este número por este número, vamos a multiplicarlo con paréntesis y supongamos que lo queremos elevar por el mismo número. Nos va a botar este error. ¿Por qué? Porque parece ser que, bueno, que la fórmula está errónea o pues según esto no se puede elevar el mismo número por el mismo número y genera un error, o cuando una casilla es eliminada, por ejemplo, si eliminamos el 36 también igualmente nos sigue generando el mismo error y ya, o por ejemplo si eliminamos otro error, otro número, también nos va a generar pues este error de referencia. Y bueno, por último tenemos el error y nos va a aparecer la casilla con muchos numerales. Nos va a aparecer así la casilla. Bueno, hay dos maneras en que la casilla nos aparezca así. Una, bueno, no es un error como tal, pero por ejemplo cuando tenemos un número y por ejemplo lo vamos a multiplicar, entonces por ejemplo dividir o lo que sea, por ejemplo este,
Supongamos que esta celda está así de chiquita, nos aparecieron estos numerales. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nos aparece esto después de una operación, quiere decir que la casilla está muy chiquita y necesitamos agrandar la casilla para que podamos ver los valores o el contenido de esta celda. Entonces, si lo agrandamos, se va a poder ver el resultado que tuvimos o la información de esta celda. Y el otro se puede generar, por ejemplo, la función fecha. Entonces, primero el año, después el mes, después el día. Por ejemplo, y bueno, esta función así nos da normal, ¿sí me entienden? Pero, por ejemplo, si esta función llegase a tener un negativo, nos va a arrojar este error. ¿Por qué? Porque una fecha negativa no existe, no tiene valor y no se puede calcular, pues no existe. Entonces nos genera este error, pues porque en la fecha no puede ir negativa. Bueno, esto ha sido todo por hoy y gracias por su atención.